Dale. Bueno, y a él, te quería preguntar, el resultado de paso fue para todos un cisne negro, digamos. Sí, Recuerdo estar saliendo de la escuela que estaba fiscalizando y verme con un resultado muy distinto al que esperaba, inclusive para los que teníamos cierta simpatía por el oficialismo, como es mi caso, que fue completamente distinto. A lo que se pensaba, inclusive el rival que se pensaba, el que se había subido al ring, al final no era ese el que estaba ganando o el que tenía el caballo, el comisario. totalmente. Pregúntate cómo fue tu primera impresión, o si ya venías viendo que hay un cambio cultural o algún cambio, que digamos, que ganara un tipo que hablara en contra de la justicia social, algo que parecía raro en Argentina. Mira, primero lamentablemente para tu pensamiento ya no es más oficialismo, cuesta creer. Yo decía, ahora ya asumió mi ley y ya siguiendo un poco las noticias y todo, ve- me pasó de que hasta que no lo vi a Milei con la banda presidencial no lo podía creer. Es el típico, es una joda y quedó. Yo lo veo así, aunque lo hayas votado, aunque no lo hayas votado, parece un Sí. chiste. Y también por cómo es perdón, te introduzco primero y después respondo a la pregunta, pero un poco porque creo que muchas de las preguntas y para que esto sea una conversación de lo que vamos a hablar, marcan y van a mostrar que Milei es un fenómeno. Entonces, obviamente después vamos a desarrollar el por qué no, pero mirabas 2 años atrás y el partido recién se estaba creando, bueno, en 2021 él entra como diputado, que no sé si a vos te pasó, pero a mí también me sorprendió, creo que se había sacado 17%, 12%, también me había sorprendido. Los que somos muy fanáticos de Twitter creíamos que era un fenómeno de Twitter, de un par de personas que lo seguían y le comentaban absolutamente todo lo que decía. Para mí también fue una sorpresa, pero hoy lo puedo ver con el diario del lunes y creo que la elección, y lo vimos en las tres instancias de votación, siempre estuvo dividida entre oficialismo y oposición. Y el culmine fue el balotaje. Entonces, lo que yo creo, ¿por qué se puede explicar de alguna manera el fenómeno Milei que nos sorprendió mucho a todos en las PASO? Yo había hecho mis predicciones así como un PRODE y yo ya creía que Milei iba a ganar, pero como individual. O sea, yo creía que Milei iba a salir tercero, ¿por qué? Porque la mezcla de Patricia y Larreta le iban a ganar a Milei, tercero, segundo, y la mezcla de Massa y Grabois también. No pensé que, o sea, o una o la otra, no pensé que él iba a ganar también como partido. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Pero hoy, viendo como el resultado de las tres elecciones, yo creo que estuvo siempre dividido entre oficialismo y oposición, y para la sociedad, o al menos para el 30% que logró sacar Milei, que lo sostuvo durante las PASO y durante las generales, la opción de cambio era mucho más rentable, la de la Libertad Avanza, mucho más, no sé, presidenciable la de la Libertad Avanza que la de Juntos por el Cambio. Y ahí estuvo la diferencia. Pero siempre fue una división entre oficialismo y oposición. ¿Me explicó? ¿Se entiende? Sin duda. Se puede decir que cuando él llega a ser diputado junto con Victoria Villarroel, o sea, si bien pensé que podía ser diputado, lo circunscribía a un fenómeno más porteño, más de clases medias porteñas que por ahí corrían por derecha al larretismo que se había hecho amigo de Alberto en la pandemia, que por ahí querían castigar por ese lado. Lo veía más en ese estilo. Yo creo que sí, y yo creo que el éxito de Milei va en un recorrido del 2021, cuando empieza su carrera más política, podemos decir 2020 a 2023, en las que elige un enemigo que era esto, la casta, que era el mismo enemigo que tenía la sociedad, porque cuántas veces hemos escuchado por parte de todas las personas que sean apolíticas, que sean políticas, estar ese enojo con los políticos, ya sea oficialismo o oposición. Entonces, él hace 3 años que eligió a su enemigo. Y para mí eso explica gran parte del éxito, porque era un enemigo común con la sociedad, con gran parte de la sociedad, y a partir de eso nunca se movió de ahí. Creo que Massa y Patricia, que eran como los dos candidatos más presidenciables o más competitivos, fueron cambiando la estrategia, y si bien Milei jugó entre un poco el extremo y la moderación, él siempre tuvo sus ideas claras y eso la sociedad lo valoró. Es interesante también que él tuvo una oposición frontal muy dura con el gobierno de Alberto Fernández desde el minuto uno, cuando todos, entre comillas,
lo aplaudían. ¿Eso cómo también pensás que jugó a favor? Sí, la verdad es que al principio de la pandemia la imagen no eran solo los políticos, sino también la sociedad. Las encuestas daban un índice de imagen positiva de Alberto que estaba subiendo, o sea, no era un fenómeno solo de la casta, como le dice Javier Milei, sino que era un fenómeno colectivo. Yo creo que él supo representar el que se vayan todos de 2001, digamos, de una manera más profunda, con una sociedad cansada, con una sociedad que en un primer momento aceptó y valoró gran parte de la sociedad la gestión de Alberto Fernández, pero fue muy poco el tiempo de éxito de Alberto, porque después hubo sucesos como fue la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP, que yo creía que la gente se había olvidado, pero creo que todo eso se fue arrastrando y obviamente fue haciendo más atractivo el discurso de Milei. Y no solo era lo que hizo bien Milei es que su enemigo no era uno u otro partido, sino toda la casta, como le decía él, no le quiero decir así, la clase política. Entonces, en ese sentido, creo que iba mucho más allá de la discusión kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, que viene hace muchos años en la Argentina, y eso es lo que generó atractivo. Se puede decir también de alguna manera que él es el que mejor entiende los resultados de la cuarentena, digamos, como que él entiende que como que es a lo que fue a los fascismos o a los movimientos de derecha, el canal del 29 para él es la cuarentena, digamos, y ahí es donde él como que marca un punto de inflexión en su carrera, en su forma, en su estilo, en todo, ¿coincidís? Yo creo que sí, yo creo que la pandemia ayudó a que el discurso de Milei, y no solo el discurso, el tono, porque Milei, lo que creo que en la comunicación de Milei fue exitoso fue traducir la sociedad, el enojo de la sociedad. Él gritaba porque la sociedad gritaba. Mucha gente dice, Milei es agresivo, la sociedad se va a poner agresiva, y para mí era al revés. Porque si la sociedad no estaba enojada, no estaba agresiva, no estaba con problemas, nunca le hubiese comprado el discurso a Milei. Entonces, para mí es al revés. Fue de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Qué quiero decir? No es que porque Milei es agresivo, toda la sociedad durante la campaña se volvió agresiva, sino que porque la sociedad estaba atravesando una crisis con un montón de problemas que nos lo muestran los números, y enojo con toda la clase política. De nuevo, esto no tiene que ver solo con el oficialismo, porque si no hubiese ganado Patricia Bullrich. Esto tiene que ver con años de tenemos el gobierno de Macri, que yo siempre digo lo mismo, cuando te dicen, pero Macri, el peor castigo que le puedes hacer a un político es no darle la reelección a un presidente. Entonces, no podemos hablar de una buena gestión de Macri en términos generales, porque si no hubiese sido reelecto. Es como, creo que es la encuesta más certera que uno puede decir. Si un votante, si quienes te dieron el triunfo en 2015 no te lo dan en 2019, y bueno, algo hiciste mal. Entonces, no solo tiene que ver con los últimos 4 años de gestión de Alberto Fernández, que sin dudas ayudaron a que el votante se vaya por una idea de antipolítica, que obviamente Milei no es antipolítico, pero esta idea de antipolítica que lo mantiene en sus redes sociales, en su comunicación, en su forma de ser, pero viene de una trayectoria de los últimos 20 años de enojo con la política. Entonces, no me quedaría solo en la cuarentena, sino que capaz fue la punta del iceberg, digamos. Digamos que de alguna manera o esa seducción, eso que dio el kirchnerismo en su buen momento de volver a darle épica a la política, darle, si quiere, poesía, digamos, esta última gestión de Alberto Fernández, lo poco que quedaba de la poesía en la política lo terminó de destruir. ¿Pensás eso también? Yo no sé si es la destrucción del kirchnerismo, así como, o del peronismo, así como tampoco sé si es la destrucción de Juntos por el Cambio. Vamos siempre hablando de los dos lados, porque yo creo que está buena hacer esta diferencia entre Milei y el resto de la clase política, porque venimos de años de kirchnerismo, macrismo o el PRO, entonces, o radicalismo. Entonces, como para diferenciar casta de no casta. No quiero, digo casta porque es el término que utiliza Milei. Yo creo que tiene más que ver con eso. Y cómo, digamos, la interna a cielo abierto del oficialismo también pensás que colaboró, que fue visceral, fue terrible. El último año y medio. Mira, las últimas elecciones gana la lista única. Yo creo que eso es para tener en cuenta. El tema de que
también pasa mucho que la campaña es muy desgastante, no solo para la gente, sino para los políticos también, no solo para los políticos, sino para la gente. Yo creo que a lo último, y yo repito, para mí la campaña del miedo de Massa fue excelente, a lo último se pasó de rosca, porque la sociedad estaba cansada. Entonces, la interna tan competitiva en las PASO te deja sin nafta para el resto de lo que queda. Le Sí, pasó a Patricia, perdón, vos me preguntaste el oficialismo, Patricia, su elección era las PASO, ganó las PASO, se quedó sin nafta, ya está. Iba a los medios y se cansaba, no sabía qué decir, porque ya no podía más. y tuvo Gastó toda su esa energía. de la filosofía muy interesante. Pensé en ese caso. Ahí, a ver, Patricia, te guste o no lo que dice, es una mina que está hace 400 años en la política. Hablar tiene que saber. Entonces, así como Massa, o sea, bueno, Massa estaba un poco menos cansado, tenía más capacidad de discurso, pero estaba, bueno, pero al último tiempo a Massa también le pasó de cara de muy cansado, que pasó de acusaciones de que se drogaba, que esto, que lo otro, y decís, en un momento, hasta incluso te daban pena los dos, de decir, entiendo, si estás hace 400 años en campaña, ¿cómo no vas a estar cansado? Es mucha Igual energía. Massa, perdón, pero digo, Massa era presidente, ministro de Economía y candidato, tenía 3 puestos. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, y entonces, no creo que la interna desgasta y a la sociedad también. O sea, desgasta tanto a los políticos donde a Patricia le pasó eso. Su elección eran las PASO, la ganó, no podía más, ya está. Encima, con toda una sociedad que un año antes creíamos el que gana las PASO de la reta o Patricia es presidente. Sí, Entonces, creo que la interna hay que, o sea, no sé si hay que sacarla, porque también igual creo, yo no estoy tan a favor de las pasos, ¿sabes? Sobre todo, ¿por qué? Por el tema de los mercados. Creo que le hace mucho daño a la economía. Las pasos nos pasó, creo que la variación de los mercados más grande en las 3 elecciones fue después de las pasos, pero además creo que la interna desgasta tanto al partido como a la sociedad. Entonces, sí creo que ambos partidos, tanto el oficialismo que me preguntaste vos como la oposición, se vieron dañados por la interna. La de Juntos por el Cambio, igual creo yo, no sé qué opinás, que fue un poco más competitiva, porque vos me hablaste del oficialismo, pero sin duda. Lo que pasa es que la opción de Patricia fue fogoneada desde Mauricio Macri, que es el que impone de alguna manera a Patricia. sí, Eh, lo corrió a la reta. Pero ¿qué pasa? Una vez que la sociedad pedía extremos, nos lo dimos cuenta en el balotaje. La izquierda hoy en día en Argentina no es competitiva, entonces al extremo izquierdo podemos decir que no es así, obviamente el peronismo, el Unión por la Patria es un partido de centro, pero bueno, como extremo competitivo tenés de un lado a Unión por la Patria y como extremo a la derecha, eso sí, definido, tenías a La Libertad Avanza. Y Massa internamente terminó juntándose con las madres de Plaza de Mayo, digo, se tiró tan a la bueno, izquierda. uno sabe qué público tiene que terminar de conquistar. Y después, del otro lado, tenías Patricia, que era el extremo de Juntos por el Cambio. Entonces, gana la interna y tenía otro extremo más al extremo. Y ahí es donde no tiene lugar. Juntos por el Cambio se quedó sin lugar. Ese fue el problema. Después veremos si queda la elección. Para ahora, justamente de ahora, el gabinete quedó loteado y el loteo es medio extraño el que tenemos. Tenemos un ministro de Defensa que es un radical alfonsinista, balvinista, digamos, como se define Petri, y tenemos un procurador de Estado que tiene una foto admirando a Hitler. Es medio la Biblia del calefón el gabinete. Cómo ves que la orquesta va a sonar bien o el sonido es disonante ya desde el principio? Y la verdad es que, a ver, garantizar la gobernabilidad y tener gobernabilidad nos sirve a todos. O sea, a todos, independientemente de que lo banques a Milei o te parezca la peor opción del mundo como presidente, hay que velar por la gobernabilidad. Eso no hay dudas. No te voy a negar que es raro. O sea, lo que pasó fue raro y creo que no tenemos antecedentes. Por el otro lado, vuelvo al debate, Massa le pregunta a Milei qué es el GDE. ¿Y por qué digo esto? Porque Milei no sabe qué es el GDE y inevitablemente para armar su gabinete iba a necesitar casta. Eligió un lado, una opción, un partido, y ahí es donde queda Patricia y queda Petri y un par de figuras más en organismos descentralizados, incluso mantuvo lo que él consideraba que funcionó, tenés a Marco Lavagna, por ejemplo, pero el, Elección.
tenés a un Scioli. El tema es eso, que Milei no sabía lo que era el GDE, vuelvo al caso, así como no sabe de gestión, porque es un político que solo tiene un cargo hace 2 años, entonces inevitablemente Milei necesitaba casta. Esa casta que era su enemiga ahora la tiene adentro. y él optó por la opción de Juntos por el Cambio. A Patricia, si bien él había tenido comentarios muy negativos hacia Patricia, él sí había valorado su experiencia en seguridad. Es raro, no te voy a negar que es raro ver videos y tweets de hace un mes donde literalmente le dice Montonera pone bombas y ahora la abraza en un canal de televisión. Pero bueno, yo creo que hay que mirar para adelante y decir, velemos por la gobernabilidad y por la estabilidad del país. Que es raro y lo sabemos todos. Digamos también que se puede decir que la sociedad dio, o no sé qué opinarás, el tema de los liderazgos fuertes. Pareciera que, eh, si bien hay personalismo, son personas más que ideas, no parecen grandes líderes, ni siquiera teniendo una cercanía patente con el oficialismo en términos ideológicos. Massa tampoco parece un Néstor, digamos, a eso me refiero. ¿Pensás que los liderazgos vienen más atenuados últimamente? No, yo creo que los verdaderos liderazgos todavía no se fueron. Creo que uno pensaba que esta elección era la que, bueno, me acuerdo en la radio, decían, cuando en 24 de junio se oficializan las fórmulas, es la primera vez en mucho tiempo que no está Cristina, no está Macri. Y al final vamos al balotaje y te diste cuenta que los que manejaban los hilos seguían siendo Cristina y Macri. Entonces, hasta que ellos no dejen el verdadero poder que hoy en día, en mi opinión, lo siguen manejando, cada uno desde su lugar, no va a haber espacio para liderazgos tan fuertes. E incluso hay gente, no sé, vos lo escuchabas a Massa hablar en televisión y diciendo, yo no soy Cristina, este gobierno no lo va a mandar Cristina, no lo va a manejar Cristina, pero tenías a Guado de Pedro como primer senador, a Máximo como primer diputado y a Rossi como vicepresidente. 3 hoy en día líderes o grandes personalidades kirchneristas. Entonces, hasta que Macri y Cristina no le dejen lugar a nuevos líderes, yo creo que no hay espacio para liderazgos tan fuertes. Hay que ver Milei. En la conformación del gabinete, Milei no pareció ejercer un gran liderazgo. Estaba en un tire y afloje con Mauricio Macri constante. No sé qué tanto le debe como para darle tanto lugar. Pero bueno, tenemos 4 años todavía para ver si él realmente, no solo construir liderazgo, sino también creo que es una gran evaluación de capacidad. Los primeros al menos 90 días, él va a tener que demostrar que es capaz de estar en el lugar que le dio el 55% de la sociedad. En ese caso puntual, siempre en los gobiernos liberales o digamos en no populares, mejor dicho, el ministro de Economía cumple un rol fundamental, es una pieza pero patente. Acá quien cumple el rol es un mesanerista, es un cuevero, bueno, es Toto Caputo. ¿Qué Sí. opinas puntualmente de la designación de Toto Caputo? ¿Es la cuña del macrismo dentro de la Libertad Avanza para vos o responde a otros motivos, otros motivos? No, yo creo que si hay algo que Milei va a controlar y va a manejar es la economía. Incluso va a darle un poco de libre albedrío a lo que es defensa y seguridad. Acordate que cuando él se presentaba yo soy Javier Milei, candidato a presidente, y yo me ocupo de la economía, y ella es Victoria Villarruel, ella se ocupa de seguridad y defensa. Entonces, creo que más allá de la designación de Toto Caputo, que hoy es claramente el segundo gran exponente de la Libertad Avanza por todo lo que va a ser el ajuste y porque estamos a 2 días de que dio las medidas, que después también podemos hablar de cómo fue la forma en la que dio las medidas, analizarlo en términos comunicacionales. Creo que ahí Milei va a jugar un rol importante, es decir, como elegir a una persona, sí, no sé si capaz hubiese sido más normal que elija a alguien de su equipo, porque es economista, él tiene que tener equipo, pero creo que ahí el que se va a lucir o no, o el que se va a comer todas las críticas va a ser él. Hoy en día, por ahora, le está dejando lugar a Toto Caputo, incluso las medidas, él no tuvo nada que ver con eso, lo filmó y todo. Hay que ver, todavía es todo muy reciente, ¿no? Como para empezar a hacer el análisis. Y no Sí, sí, entiendo. Es verdad que no termino de entender la designación de un ex macrista. Capaz, viste que Milei él es muy él, digamos, él hace las cosas y no.
tampoco busca ir justificando sus decisiones por el mundo, creo que tiene que ver con darle espacio a él, a Javier, a todo lo que tiene que ver con las medidas económicas. Y seguramente lo vea capaz o... En ese caso puntual, eh, algunos hablan como que el gran derrotado, además del oficialismo, es la socialdemocracia o cierto reformismo, o le podemos llamar el reformismo en toda su obra. Se puede decir que Larreta y Alberto, digamos, esa visión de la política dialoguista, Qué buena pregunta. esa gran derrotada y la gente votó por extremos, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, como que hay una derrota al reformismo para vos. Qué buena pregunta. Yo lo que creo es que no solo tenés que ser un presidente capaz, sino también tiene que ser tu momento en términos contextuales. Porque Larreta hace un año le ponías una urna y se sacaba el 65% más o menos, o al menos era lo que la sociedad creía. Sin Este duda. año parecía, con todo lo que pasó, un cansancio de la sociedad, no era su momento. Entonces, tiene que ver mucho con qué tipo de personalidad, y esto sí, yendo al personalismo y al individualismo, estaba necesitando la sociedad. Entonces, cuando la sociedad está en crisis, porque hablamos de crisis social y de mucha grieta, creo que tiende más a tirar a los extremos. Entonces, uno podía pensar que un Larreta o incluso Massa, con su capacidad, a ver, ¿qué le podemos decir a Massa y a Larreta? Capacidad de gestión, porque son personas que gestionan hace muchísimos años. Pero la sociedad, bueno, Massa terminó quedando como al extremo, pero creo un Larreta, para decir el centro mismo. 8 años en la ciudad de Buenos Aires. No podemos pensar que Larreta no tiene gestión, no tiene diálogo, y obviamente es era un candidato mucho más reformista, mucho más dialoguista, pero creo que a él lo mató el contexto. La sociedad hoy no estaba para un presidente así. Yo tengo la sensación de que Larreta en algún momento va a ser presidente por toda su preparación y por toda su experiencia. Hay que ver, no sé si en 4 años, porque si a Milei le va muy bien, va a lograr la reelección, y si le va muy mal, en mi opinión, vuelve el peronismo o el kirchnerismo en la versión que sea. Entonces creo que por ahora no hay espacio para un presidente como Larreta. Hay que ver, a Larreta lo mató el contexto, en mi opinión. No está, la sociedad no pedía un candidato así. En el caso de Larreta, él y es justo decirlo, con el PJ porteño tuvo muy buena relación. Y él lo sacó una gran cantidad de veces con el acuerdo del PJ porteño. Eso es Sí, la sí, verdad. totalmente. Sí, totalmente, y creo que el ala dura del PRO lo castigó mucho a Larreta por eso. Sin duda. Eh, Bueno, se trataba de Alberto Fernández dijo que era su amigo, llegó a decir. Bueno, y de Massa se viralizaron un montón de cosas durante la pandemia, que se iban de vacaciones juntos, fotos. Igual de Massa se viralizaron fotos con todos, pero de Larreta especialmente. Y la sociedad, viste, por algo ganó el extremo, a un lado o al otro. Siempre fue ganando el extremo más extremo. Porque Patricia le ganó a Larreta y Milei le ganó a Patricia. Y del otro lado, bueno, del otro lado no la extrema izquierda, pero porque la extrema izquierda en los últimos años nunca fue competitiva en Argentina. Hay dos cuestiones que también me gustaría saber tu opinión sobre. Algunos hablan de cambio cultural o no sé qué opinarás. Hay dos cuestiones, una que fue un gran punto de comunicación del kirchnerismo fueron los derechos humanos. Y otro tema también de gran ebullición popular fue el tema del feminismo, que durante los años del macrismo tuvo un crecimiento importante, el año 2019 también fue un tema importante. Sí. En los dos, el rechazo del presidente, el actual, es muy virulento hacia ambos dos temas. Es por un cambio cultural, es una cuestión contextual, cómo ponemos a los jóvenes. Yo tengo 22 años y veo que gran cantidad de mis contemporáneos votaron en contra de esos elementos que yo pensaba que por ahí ya habían quedado culturalmente. ¿Qué opinas? Yo creo que en esta elección, la gente priorizó un valor a la hora de votar. ¿Qué quiere decir? Estoy convencida de que el 55% del... No, estoy convencida de que no el 55% de las personas que votaron a Milei quieren un retroceso en los derechos sociales, pero ponderaron otro valor a la hora de votar. A ver,
Yo siempre digo que Milei, yendo al tema de los derechos sociales, que creo que va más a eso la pregunta, todo lo que es el aborto, el matrimonio igualitario. Personalmente, yo creo que Milei tiene que elegir qué batallas pelear. Y creo que los derechos adquiridos no son hoy en día una prioridad o una necesidad de retroceder. Entonces, creo que en ese sentido va a haber como, incluso en el Congreso, diputados de Juntos por el Cambio que han estado cuando se votó la ley del aborto y han votado a favor. Entonces, creo que mucha gente, Milei, la gran mayoría de las personas o gran parte de las personas que votaron a Milei no votaron a Milei, votaron a no el otro. Entonces, no creo que haya una derechización de la sociedad, me explico, en términos sociales. Simplemente que un deseo de que las cosas cambien en términos más económicos, sí, de los índices de pobreza, la inflación, ir todos los días al supermercado y que las cosas estén más caras. Creo que eso fue lo que la gente votó, un no a lo que ya viene, no un porque ojalá se derogue la ley del aborto y el matrimonio igualitario, sino que tiene mucho más que ver con lo económico, el valor que se puso en juego en esta elección. O indulto, digamos, a los represores que quedan con vida. ¿Cómo no escuché, perdón? O indultar a los represores que quedaron con vida, por ejemplo, tampoco. Sí, todo lo que tiene que ver, creo que eso fue el valor económico se puso en juego en esta elección. Ni la justicia, ni los derechos humanos, y obviamente sí determinaron un montón de votos, todo lo que es el matrimonio igualitario, hay un montón de gente del colectivo homosexual que dice, pero me preocupa que Milei asuma. Obviamente entiendo que más Villarruel que Milei tuvo dichos contra el colectivo gravísimos, pero por el otro lado, de ese 65% de la población, yo estoy 55, perdón, estoy convencida que no toda la gente está en contra del matrimonio igualitario y que no estamos hablando de una derechización de la sociedad ni gente que quiere retroceder en los derechos sociales ya adquiridos, sino más bien en gente que votó en contra de lo que está hoy en día. Justamente también hablando sobre ese tipo de cuestión, se puede decir también que uno de los grandes mochilas que tuvo Massa fue que tampoco pudo hacer el poco oficialismo que se podía hacer también, porque creo que Alberto Fernández, bien gracias, pero tampoco pudo hacer oficialismo porque no había aquel oficialismo que defender, también no hubo una gestión que poner arriba de la mesa. ¿Pensás que eso también Sí. fue un motivo de derrota? Yo creo que la campaña de Massa fue excelente. O sea, salvo a lo último que se pasó, yo creo que la capacidad que tuvo Massa para desprenderse de la gestión, como si él no fuera parte del gobierno, fue increíble. Incluso en el debate con Milei. Milei no le preguntó por la inflación, es su gobierno, por más de que él no sea el presidente. Entonces, Massa logró muy bien separarse, pero creo que no logró creo que le sirvió para sus votantes, que hay un montón de votantes peronistas que votan al peronismo y siempre van a votar al peronismo, que tampoco estaban satisfechos con la gestión de Alberto Fernández. No es que todos los defendían a muerte, creo que Massa no logró atraer simpatizantes, sino convencer a sus votantes ya votantes, digamos. Entonces sí, creo que la gestión de Alberto Fernández le terminó pesando. Si bien él tenía sus propuestas y intentaba despegarse, y para mí lo hizo muy bien, la gente no logró terminar de identificarlo como un candidato separado de la gestión actual. Mismo porque fue el ministro de Economía. A ver, la jugada de asumir como ministro de Economía le podía salir o muy bien o muy mal. En las generales creímos que le salió bien. Si él arreglaba todo, era presidente. Ni hablar. Era un montón de exposición que él lo podía configurar como el próximo presidente. Pero bueno, al final terminó pesando la mala gestión de Alberto Fernández. Lo puede decir cualquier persona, creo yo. En ese punto, en ese caso puntual, se puede decir que él es el bombero, sí, coincidís conmigo, el bombero de la gestión, porque él agarra la copa caliente en un momento donde el gobierno parecía que volaba por los aires. Por la Hay un TikTok, no sé si lo viste de él, que le tiran como algo y él dice, estoy agarrando. Yo creo que sí se puso el gobierno al hombro y es un acto de patria también. O sea, uno lo piensa como oportunismo electoral, pero ponerse ese país al hombro, Alberto Fernández desapareció.
Viste, a veces aparecían memes en Twitter que decían, ¿qué estará haciendo Alberto Fernández? Es real. A ver, no sé si terminó salvando las papas porque no sabemos qué hubiese pasado, qué no hubiese pasado, pero sí que se puso el país al hombro, no hay dudas de eso. Algunos lo pueden decir que era para ser presidente, otros lo pueden decir que fue, no sé, por amor a la patria. En ese caso puntual, inclusive se hablaba de la Asamblea Legislativa, porque no se hablaban, Estela lo llamó a Alberto, me lo llamó a Cristina, o sea, ahí hubo una. Ahí Estela Sí, se y ni salió hablar que gobierno. Massa era el presidente. Veías la comunicación de Massa y se juntaba con gente que vos decías, el ministro de Economía no tiene que hacer esto. Pero bueno, claramente fue el presidente el último año y medio, creo que había asumido él, un año y medio antes. Es decir, en julio de 2022. Sí, y sin dudas Alberto Fernández le cagó la elección, perdón que lo diga en esos términos. Sí, sí, no, coincido completamente, no soy un plurito en decir eso. Hablando un poquito de actualidad, así para cerrar, sí que con dos preguntas de actualidad. Sí, Para hablar de digamos, las dos cuestiones. Sobre el peronismo, o sobre lo que podemos llamar la oposición, la izquierda va a ser más simbólica, si bien va a tener un puesto, va a la tener nueva un. oposición. Claro, la nueva oposición peronista, ¿vos ves que puede hacer más mella en la calle que en el Palacio, como digamos en el Congreso? ¿O por dónde pensás ahora, pasaron 5 días nada, se puede configurar la oposición? Creo que lo mejor que podría pasar es que, bueno, el peronismo todavía tiene mayoría, que den las batallas en el Congreso, pero completamente democráticamente, que peleen lo que tengan que pelear y que apelen a la gobernabilidad, digamos. Ojalá que sea así. Yo creo que de todos modos, en su justa medida, en el caso de que se retroceda con algún derecho ya adquirido, me parece conveniente salir a la calle. Eh, pero bueno, ojalá las grandes batallas se den en el Congreso, que es donde realmente pasan las cosas, ¿no? Sin duda. Y en el caso Juntos por el Cambio, hoy eligieron a Martín Lustó como presidente de la Unión Cívica Radical. Sí. Como que es medio corroto y descosido. ¿Qué error juegan por Ahí está yo creo que en Juntos por el Cambio está la verdadera incógnita. O sea, el PRO y Juntos por el PRO y el radicalismo ya no tienen absolutamente nada en común. O sea, no entiendo qué hacen juntos todavía. Ahí está el verdadero dilema, porque el peronismo se va a reestructurar. Creo que hay que jubilar a varias personas de los dos lados, que es momento de nuevas voces, de nuevos líderes. Creo que hay líderes jóvenes en todos lados del espectro político con mucha capacidad, pero para eso, como decíamos, que se tienen que ir Macri y Cristina para darle espacio a nuevos líderes, también creo que se tienen que ir referentes del partido que ya tienen muchos años para darle espacio a nuevas voces de todo el espectro político que son súper interesantes. Pero bueno, hay que ver cómo se reestructura todo. Creo que Juntos por el Cambio. Yo lo que siento hoy en día es que el radicalismo. Bueno, Lilita Carrió ya dijo de la coalición cívica que no va a formar parte de Juntos por el Cambio. Yo creo que el radicalismo se tiene que abrir. Ahora el PRO tiene dos salas nuevas, pero el PRO y el radicalismo sabemos que no van más juntos y hay que ver cómo se da la reestructuración del radicalismo. Hoy en día en cabeza de Lustó, que se le apelió a Valdés, que Valdés también era como un ala un poco más, no sé, conservador, a lo Alberdi, digamos, del Sí, radicalismo. o históricamente los reales tienen la línea balvinista, la línea nacional, más conservadora, María Antonio y después la línea más socialdemócrata, renovacionista, más alfonsinista, si quiere. Sí, 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 sí. Pero bueno, Pero son, bueno, yo creo que son son distintas un montón de radicales. interrogantes, son un montón de interrogantes que se van a ir respondiendo solos. Lo que sí hoy te puedo decir es que Juntos por el Cambio no va más. Creo que coincidirás conmigo. Ya se pelearon más con Larreta y Patricia, se pelearon más que con Massa. Con eso te digo todo. Bueno, igual son los dos del PRO. El PRO tampoco va más. Hay que ver cómo queda, si arman un nuevo partido con los funcionarios del gobierno. Pero tenés a una Patricia que es del PRO, tenés a un Petri que es radical. Ahí hay que ver cómo se reestructura y se configura todo. Mientras tanto, el que nos va a dar el panorama es el Congreso. O inclusive acá en la ciudad, Jorge Macri, cómo se mueve con respecto a Milei en la Casa Rosada. Sí, totalmente que Jorge Macri viene muy tranquilo, muy discreto. Yo creo que estuvo bien él en no marcar posición. Él ya ganó y hay que ver cómo se mueve la cosa. Viste que él no dijo
si estaba a favor de Milei, si ni Massa ni Milei. Yo creo que fue una estrategia acertadísima. Ya está, él ya tiene lo que quería, ahora hay que esperar qué le conviene, digamos. Fue muy respetuoso con Santoro también. Sí, totalmente. Y Santoro creo que también tomó una buena decisión en bajarse, sobre todo por el desgaste y también obviamente estratégicamente yo consideraba que para Massa iba a ser productivo que Santoro se baje. Bueno, igual a Massa en Capital le fue bastante bien. Sí, sí, sí. Tuvo más votos en Córdoba Milei que en Capital. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, ahí dejo de grabar y charlamos si quieres un ratito, no. Dale.